¿Leer está sobrevalorado? Hace un tiempo estaba viendo un podcast con Roberto Martínez y Diego Rosarín. En él se tocaba el tema de si leer está sobrevalorado o romantizado. Y bueno, estoy de acuerdo con la postura de Roberto respecto a que el hecho de que al acto de leer se le dé un valor simplemente por el hecho de leer, o que simplemente leer sea el objetivo en vez del camino para llegar a un objetivo, está hasta cierto punto mal. Por lo menos estoy hablando desde mi perspectiva, pero estoy hablando de que, bueno, se le da a la persona que lee un estatus que no necesariamente merece. Es decir, pues bueno, vamos a ver, una persona que se dedica a leer libros como 50 sombras de Grey, digo, sí, qué chingón, estás ejerciendo tu cerebro, pero tampoco significa que te vayas presumiendo que lees, güey. O sea, es que incluso hasta en la ficción hay niveles. Es un poco complicado el explicar qué es lo que vale la pena leer, porque eso es completamente subjetivo. Mi postura ante esto es que básicamente yo considero que, bueno, leer en sí no es un acto que te debiera dar un estatus superior a los demás. No mames, por leer no eres más que otros. Hace unos 4 años yo tenía la costumbre de leer al menos 2 libros por mes. Esto lo hacía constantemente por la idea de que, bueno, mientras más lees es mejor. Con el tiempo me he dado cuenta de que esa idea, por lo menos en mi vida, está obsoleta. ¿Por qué? Vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad en la que nos bombardean con información. Sale nueva información todos los días, entonces es complicado ponerte al día con la información existente. Con esta idea de leer al menos 24 libros al año, llegué a un punto en el que buscaba libros cortos para acabar mi cuota de lectura en diciembre. Es decir, no sé, a veces me llegaba diciembre y me faltaban 5 libros para acabar, entonces me ponía a buscar libros muy cortos como para poder acabarlo. Hasta que me di cuenta de que eso realmente era absurdo. O sea, acabé leyendo un libro de Roald Dahl que ya ni me acuerdo. O sea, a ese punto llegó mi presión por cumplir ese número de libros anuales. Durante ese tiempo en el que yo me la pasaba leyendo y quería leer más libros cada vez, empecé a interesarme por métodos de lectura veloz. Algunos de ustedes ya sabrán esto, y si no lo saben, se los explico. Existen varios métodos por los cuales puedes mejorar tu tiempo de lectura o tu índice de palabras por minutos, como lo quieras ver. Estos van desde, no sé, leer la mitad de arriba de las palabras, dividir tu texto en 2 o 3 columnas y disminuir cada vez más el tiempo de focalizaciones que tiene que hacer tu ojo. Complejo. Es un tema muy interesante, pero requiere tiempo. A lo que voy, era tanta mi obsesión que no me daba cuenta de que la información que yo pudiera obtener también estaba en otros medios. Con la pandemia, pues me di cuenta de que había demasiado tiempo libre en el que podía dedicarme a leer, pero tampoco es que tuviera muchas ganas, además de que pues estábamos rodeados de malas noticias por todos lados, así que no estábamos en una situación anímica en la que pues tuviéramos tanto ánimo de hacer lo que normalmente haríamos. Siempre pensamos que, bueno, me gustaría tener tiempo libre, pero bueno, cuando tuvimos ese tiempo libre no lo supimos aprovechar. Quizás algunas personas sí, esto dependiendo de en qué situación estés. Hay personas que tenían una situación socioeconómica completamente acomodada y pudieron decir, ¿sabes qué? Son mis vacaciones y me la pelan, pero yo temía quedarme sin trabajo, y sé que muchas personas así estuvieron y por lo tanto no disfrutaron esas vacaciones, además de que ni siquiera sabíamos si íbamos a sobrevivir esa pandemia. Por suerte, ahora todo está un poco más controlado, ya podemos decir sobrevivimos. Pero el punto es que en ese momento en el que yo tenía tiempo suficiente para leer todos los libros que yo quisiera, no lo hice. ¿Por qué? Porque empecé a ver más series, empecé a ver más documentales, empecé a buscar contenido audiovisual que, además de darme información, me proporcionara sonido, algo que me hiciera compañía, porque pues en este punto yo estaba encerrado en una casa en la que no había absolutamente nadie más. Entonces, como digo, buscaba algo que me diera compañía sonora, que me diera imagen, porque pues al estar leyendo escuchaba nada, o sea, básicamente nada. Entonces me puse a pensar, ¿realmente es necesario que yo me la pase leyendo? Actualmente consumo muchísimo YouTube, consumo mucho internet en general, o sea, leo mucho también, pero no simplemente libros. No me obsesiono con la cantidad de libros que leo al año. Ya no veo el leer mucho como ser más interesante o ser más inteligente o ser más sabio, porque siendo sinceros, en mi adolescencia yo veía a una persona con un libro y yo decía, bueno, pues ha de ser muy inteligente, ¿no? Pero no, o sea, una cosa es ser culto, otra cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Algún día hablaré de esta diferencia, pero por ahora ese no es el punto. Otro medio del que hace años se tenía una idea muy
muy mala son los videojuegos. Muchas personas, sobre todo los de la generación anterior o la anterior a la anterior, consideran a los videojuegos como algo nocivo, como algo feo. Con el tiempo se ha normalizado cada vez más a tal punto de que Karmaland tiene millones de visualizaciones al día, pero ese es un nicho muy específico, o más bien es ya el mainstream. El mainstream de los videojuegos es, como en todo, los videojuegos que están de moda. ¿Y quiénes lo ponen de la moda? Pues los youtubers y recientemente los streamers. Pero existe también un nicho en el que nos encontramos las personas que buscamos algo más de los videojuegos, porque en todo videojuego hay un trasfondo. Todo videojuego fue pensado por una mente que buscaba cómo entretener o que buscaba cómo mostrarte una historia, cómo transmitirte lo que pudiera ocurrir en una historia, porque las mecánicas son simplemente un medio para involucrarte en una historia. También hay mecánicas que tienen el único objetivo de entretenerte, pero hay muchas cosas que podemos aprender de los videojuegos y muy probablemente en el futuro hable de casos específicos, pero por el momento vamos a simplemente darle una pasada, ¿no? Si bien en el caso de los videojuegos no estamos hablando de información científica, estamos hablando de situaciones experimentales en las que muchas veces tienes que pensar en cómo solucionar problemas en los cuales jamás te verías involucrado en la vida real. Al hacer esto, amplías tu mente, buscas nuevas posibilidades y esto es un gran ejercicio mental, por lo menos así me lo parece a mí. Además de que muchas personas aprendimos inglés gracias a los videojuegos, lo cual es un punto a favor. A lo que voy con todo esto es que no estoy diciendo que leer esté mal, leer está muy bien, pero también depende de qué es lo que estés leyendo. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Y como digo, existen muchísimos medios por los cuales podemos tener información y aprender cada día algo nuevo. Ya no es como antes que tenías que ir a una biblioteca a buscar información, lo cual estuvo de la chingada, me tocó una parte de eso. Pero si eres una persona que se pasa horas y horas viendo TikToks, muy probablemente utilices el internet meramente de manera recreativa y no está mal, simplemente no consumes información útil. Como es bien sabido, lo que está bien o está mal es completamente criterio personal, por lo tanto nadie puede pararse frente a ti y decirte esto está bien, esto está mal, por lo menos no en cuanto a estos temas. Claro que si robas está mal, pero entienden el punto, ¿no? Siempre es bueno que existan este tipo de debates y que la gente cada vez piense más en qué es lo que está haciendo y en retrospectiva busque tomar decisiones para mejorar. Yo por mi parte sé que muy probablemente en unos años no pensaré igual que hoy. Quizás sí, quizás no, eso es algo que no sabemos, nadie puede predecir el futuro. Pero bueno, lean mucho, vean muchos documentales, vean muchos videos, vean lo que quieran, pero consuman información, cultívense. Eso es todo por hoy, chao.